Ya chiquillos, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Quiero comenzar felicitando a los alumnos que cumplieron la semana pasada enviando sus reportes de actividades. Muchas gracias. Ya, los voy a tener en consideración cuando volvamos a clases presenciales. Ya, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Vamos a recordar un poquito, ¿cierto?, qué fue lo que trabajamos en la clase anterior, donde vimos el sistema reproductor masculino y femenino. La actividad era realizar un esquema, ¿cierto?, con las estructuras del sistema reproductor. En esta clase vamos a abordar un poquito en qué consisten las funciones de esas estructuras. ¿Ya? Comenzamos entonces, sistema reproductor humano, el aparato reproductor femenino. Tenemos las trompas de falopio, ¿cierto?, que son estos oviductos. ¿Ya? Tenemos los ovarios, tenemos el útero, el cervix y la vagina. Las funciones de los órganos, aquí vamos a empezar a ver. Los ovarios liberan los óvulos, es donde se produce la ovulación, y también las hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona. ¿Ya? En las trompas de falopio, que son estas, o oviductos, son los que conducen el óvulo hacia el útero, y es el lugar donde se produce la fecundación. ¿Ya? Aquí los espermatozoides suben, andan por aquí, ¿cierto? Y al encontrarse con los óvulos se ocurre la fecundación. Acá tenemos el útero, que es el lugar de implantación del óvulo fecundado. Aloja el embrión durante todo el embarazo. ¿Ya? Aquí esto se expande, este es un músculo, ¿cierto?, que se expande y es donde empieza a crecer el embrión. ¿Ya? Tenemos la cavidad cervical y luego la vagina, que su función es el canal de parto para el bebé, cuando hablamos de reproducción. ¿Ya? Aquí tenemos el útero. Se pueden observar, miren cómo se expandió el útero para poder dar paso, ¿cierto?, a un feto, ¿cierto?, que está en crecimiento. Tenemos el cordón umbilical y el cervix. Tenemos el aparato reproductor masculino, vesículas seminales, la próstata, conducto deferente, el pene, el glande, la uretra, el escroto y los testículos. Vamos viendo. Funciones de los órganos. El pene es el órgano sexual que al introducirse en el cuerpo de la mujer entrega los espermios o espermatozoides. ¿Ya? El epidídimo es el lugar donde se almacenan los espermatozoides y donde terminan de madurar. Los testículos es el lugar donde se producen los espermatozoides o espermios. Esto, aquí es donde se producen, ¿ya?, además de las células sexuales femeninas como la testosterona. Y el escroto es la bolsa de piel que sostiene y protege los testículos. ¿Ya? ¿Por qué este órgano se encuentra fuera de el cuerpo humano y no dentro? ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Resulta que para que se puedan producir los espermatozoides, necesitan una temperatura no tan elevada. Dentro de nuestro cuerpo la temperatura es un poco elevada, entonces por eso este órgano se encuentra casi fuera, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, ¿ya?, para mantener una temperatura adecuada para que se puedan crear los espermatozoides y se puedan almacenar también. ¿Ya? De la fecundación al parto, aquí vamos a ver un poquito adelantado esto. Dice, muchos de espermios llegan al óvulo con el objeto de fecundarlo. En esta carrera solo un espermio se logra introducirse. Aquí podemos observar la imagen. Pero ojo, que hay ocasiones en que más de un espermatozoide puede ingresar a un óvulo. En este caso se da el nacimiento, ¿cierto?, de
gemelos, ¿ya? Cuando un mismo óvulo es fecundado por dos espermatozoides se llaman gemelos. Pero también hay otra cosa que ocurre, que cuando dos espermatozoides o un espermatozoide fecunda un óvulo y otro espermatozoide fecunda otro óvulo, o sea, son dos óvulos fecundados, también puede ocurrirse, ¿cierto? Y ahí nacen los mellizos, ¿ya? En pocos días, el óvulo fecundado se transforma en un ser humano, perdón, sí, de unas pocas células. Aquí podemos ver, ¿cierto? La mórula, aquí empiezan a dividirse, ¿cierto? Las células para empezar a formar al feto o el embrión, ¿ya? Unos días después se implanta en el útero y continúan las divisiones de las células del nuevo ser. Después de 6 semanas, ¿cierto? Aparece el embrión, luego el feto de 10 semanas, un feto de 40 semanas que está con la mayoría de sus órganos ya desarrollados, y por último, el bebé está en posición y listo para el parto. Muchas veces ocurren situaciones que el bebé no se encuentra en esa posición, ¿ya? Y es más difícil poder dar a luz. También hay algunas complicaciones, como por ejemplo, cuando el bebé se acomoda, ¿cierto? Se da vuelta para poder salir, se le queda enredado el cordón umbilical, ¿ya? Y esto a veces produce serios problemas. Ya pueden nacer con algún problema de salud el bebé, incluso pueden eh, morirse en el intento, ¿cierto? Puede morir en el intento de el parto, de dar a luz, ¿ya? Tenemos el nacimiento, ¿cierto? Ya, chiquillos, la actividad va a ser la siguiente. Mediante una tabla van a describir las funciones de las estructuras del sistema reproductor femenino y masculino. Esta es la tabla que tienen que hacer: sistema reproductor femenino y en el otro lado sistema reproductor masculino. Aquí yo les puse un ejemplo. Ejemplo, van a poner trompas de falopio, conducen el ovocito hacia el útero y es en donde se produce la fecundación. Por ejemplo, en la estructura del sistema reproductor masculino tenemos el epidídimo, que es el lugar donde se almacena y maduran los espermatozoides. ¿Ya? ¿De dónde van a sacar la información para completar esta tabla? La van a sacar de su texto escolar en la página 25. En la página 24 aparece, ¿cierto? Empezamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Y aquí está el detalle en la página 25 de qué son y qué es lo que hacen cada una de las estructuras. Por ejemplo, tenemos los testículos, que son las gónadas masculinas, y ahí es el lugar donde se producen los espermatozoides. Esta información ustedes la van a copiar en su tabla, ¿ya? Tenemos el epididimo. Aquí yo solamente le estoy pidiendo la función, así que no es tan necesario que me pongan qué es lo que es. Por ejemplo, dice estructura con forma de saco ubicada sobre los testículos. No es necesario que escriban eso, ¿ya? Lo que sí me interesa es qué es lo que ocurre ahí. Dice, es el lugar donde se almacenan y maduran los espermatozoides una vez que son producidos, ¿ya? Luego tenemos el escroto. Dice, saco o bolsa de piel que protege los testículos, los que se mantienen a una temperatura entre 2 a 3 grados inferior a la del resto del cuerpo, que son 37 grados en promedio, lo que es óptimo para el desarrollo de los gametos masculinos. Esto es lo que le comentaba antes, chiquillos. ¿Por qué se encuentra este órgano fuera de nuestro cuerpo, ¿ya? Y no está en el interior? Es para la temperatura, para que se puedan desarrollar los gametos masculinos. En este caso son los espermatozoides. Cuando hablamos de gametos, hablamos, por ejemplo, el gameto masculino es el espermatozoide, el gameto femenino es el ovocito, ¿ya? Tenemos los conductos deferentes, son conductos musculares que transportan los espermatozoides desde el epidídimo hacia la uretra. Reciben las sustancias producidas por las vesículas seminales y la próstata. Tenemos las vesículas seminales, estructuras que producen un líquido que contiene agua y sustancias nutritivas que requieren los espermatozoides. Participan en la formación del semen y aportan cerca del 60% de su volumen. Tenemos también la próstata, que es la estructura que produce un líquido que contiene agua y aporta sustancias nutritivas a los espermatozoides para que puedan sobrevivir, ¿ya? Conducto eyaculador es un pequeño conducto que mide 2 centímetros de largo aproximadamente y conduce el semen hacia la uretra pasando por la próstata. Tenemos la uretra,
que es el conducto terminal que se extiende a lo largo del pene y conduce el semen hacia el exterior del cuerpo. La uretra también es la vía de salida de la orina. ¿Ya? Tenemos el pene, que es el órgano a través del cual se produce la expulsión del semen hacia el exterior del cuerpo mediante la eyaculación. Luego tenemos el sistema reproductor femenino con sus diferentes partes. Estructuras. ¿Ya? Tenemos los oviductos, que son conductos musculares que se conectan a los ovarios con el útero. Es el lugar físico donde se produce el encuentro entre el ovocito y el espermatozoide. Este proceso se llama fecundación. Tenemos los ovarios, que son las gónadas femeninas, ¿cierto? En las cuales se producen los ovocitos o gametos, ¿ya? O gametos femeninos, ovocitos. Tienen forma similar a la de una almendra y tamaño semejante a la de una aceituna. Se ubican en la cavidad pélvica a ambos lados del útero. O sea, las mujeres cuentan con 2 ovarios, el derecho y el izquierdo. También cuentan con 2 trompas de falopio, ¿ya? Luego tenemos el útero, que es el órgano muscular hueco con forma de pera invertida. Aquí está. Allí se produce la implantación del embrión y el desarrollo embrionario y fetal. Aquí es donde empieza a crecer el bebé. Por último tenemos la vagina, que es el conducto tubular y elástico de aproximadamente 10 centímetros de largo que conecta el útero con el exterior del cuerpo. Constituye el canal del parto. Ya, chiquillos, esta información de cada uno de los sistemas ustedes la van a completar entonces en una tabla en su cuaderno, como les mostré aquí en el ejemplo. Espero que se encuentren todos muy bien. Recuerden que tienen que enviarme una foto de su actividad al correo que voy a dejar acá abajito. Ya, chiquillos, que se encuentren muy bien todos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.